como @YSUCA917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana, en este espacio de la entrevista, hablaremos sobre control territorial y militarización. Para eso ya están con nosotros Verónica Reina, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista. Le damos la bienvenida a Verónica. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos. También está con nosotros David Ortiz, abogado de la Dirección de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. David, bienvenido. Buenos días. Buen día, Imelda. Gracias por la invitación. Un saludo a la compañera y a los amigos que nos escuchan esta mañana. Muchas gracias. Tanto Verónica Reina como David Ortiz, en representación del Servicio Social Pasionista y de FESPAD, forman parte de la Plataforma por la Seguridad Ciudadana. Dicha plataforma ha evidenciado que el 20 de junio de 2019 se anunció que el Plan Control Territorial se enfocaría en 3 áreas: el control de centros penales, la interrupción del financiamiento del crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, la práctica ha sido distinta. ¿Qué aspectos son los que más ha destacado durante estos 2 años de implementación de este Plan Control Territorial, Verónica? Bueno, primero quizá una de las cosas que más ha llamado la atención de la principal política de seguridad que maneja este gobierno, es de que es una política que no se conoce, que hasta la fecha se ha intentado por parte de las organizaciones, incluso de instituciones del Estado, que sea presentada, que sea explicada, que se justifique las acciones y el presupuesto que le ha venido acompañando para poder determinar si es apropiado, si es proporcional, si está alineado, por ejemplo, con los principales problemas de violencia que está viviendo la población, si son inversiones de recursos que vienen a ser efectivos o eficientes en términos de gasto y proyección o estrategia de acción que se pudieran estar desarrollando. Eso no se sabe, incluso la Asamblea Legislativa en su periodo anterior solicitó al presidente de la República y al ministro de Justicia y Seguridad que se presentara mayor detalle de esta política en la Asamblea para poder ser aprobados los fondos que estaban siendo solicitados, y eso precisamente fue una de las excusas que tuvo el gobierno para militarizar y tomarse a través de la policía y a través de la Fuerza Armada la Asamblea Legislativa el 9 de febrero del año pasado. Entonces, por un lado, tenemos esa característica de que es una política que no se conoce, es una política que hasta el momento más pareciera una estrategia publicitaria que intenta asociar la presencia policial y la fotografía, digamos, el video de la policía y de la Fuerza Armada en distintos espacios del territorio con el descenso de los homicidios y de otros delitos, pero que en concreto no se conoce hasta la fecha qué es lo que realmente está vinculado en términos de acción concreta a la reducción de esta criminalidad. Entonces, por un lado, es una política que no se conoce, es una política que ha servido para ejercer presión política también a otras instancias del Estado de manera inadecuada, además. Y por otro lado, es una política que, a nuestro juicio, tanto desde la Plataforma por la Seguridad Ciudadana como para el espacio,
se parece más a una estrategia publicitaria que a una política pública, a una política, un documento que nos permita, a un plan que nos permita establecer cuáles son las prioridades del gobierno y cuál es su meta y los indicadores de medición para estas metas a mediano plazo. David, ¿usted considera que ha habido diferencia en algunas de las 4 etapas que han sido anunciadas por este gobierno en el marco de este plan control territorial? Se puede comparar consigo mismo y se puede con las formas como gobiernos anteriores intentaron abordar o notaban que intentaban abordar el tema de seguridad en nuestro país. Si usted compara con gobiernos anteriores, en la práctica no existe mayor diferencia que usted pueda mencionar en el aspecto positivo, ¿verdad? Usted puede ver, por ejemplo, el tema de medidas en centros penitenciarios estaba presente en el gobierno anterior, continúa en este gobierno. El tema militarización estaba presente en el gobierno anterior, sigue presente en este gobierno. El tema de no poder establecer cuáles son las razones objetivas que impactan en la reducción o aumento de los homicidios estaba presente en el gobierno anterior y sigue presente en este momento. Pero si podemos hacer diferencias respecto a la forma como se enfrentaba antes o se intentaba abordar el tema seguridad, antes había espacios, puede ser que simbólicos, para poder dialogar desde la sociedad civil con el Ejecutivo. Había posibilidad de acceder a documentación en donde usted podía verificar cuáles eran las estrategias que se iban a implementar. Había ciertamente participación de militares, pero no en la envergadura que se está manejando en este momento. Entonces hay puntos bastante identitarios de cómo se ha intentado abordar el tema seguridad en gobiernos anteriores con la forma como se está manejando por este gobierno, con algunos acentos bastante preocupantes, como ya los ya mencionado. Respecto a si se parecen las fases, de las 4 fases que se han mencionado, aparte del nombre que nos han contado, cómo se llama cada fase, habría que ver cuál es el contenido, porque no existe un documento en donde se pueda consultar y se pueda conocer cuáles van a ser los abordajes que se desarrollan. En ese sentido, solo conocemos el nombre y los anuncios que con cada fase vienen más militares a tareas de seguridad. ¿Cómo esta parte, Verónica, la parte de la militarización de la seguridad pública, contradice también los acuerdos de paz de 1992 y también lo establecido en la Constitución de la República? Sobre ese elemento hay 2 puntos que deberíamos de tomar en cuenta. El primero es de que los acuerdos de paz establecen, además de la separación de funciones, es decir, el que la Fuerza Armada esté encargada de la defensa nacional, de la defensa del territorio, y la Policía Nacional Civil surja como una fuerza de seguridad alejada de las prácticas que se habían tenido antes por parte de los cuerpos de seguridad durante el conflicto armado que habían generado tantas violaciones a derechos humanos, sino que tuviéramos una fuerza policial civil que permitiera tener también otro tipo de acercamiento, que tuviera un acercamiento distinto a la comunidad, que buscara atender problemas de seguridad pública y no ejerciera una violencia política. Ese era un primer elemento que los acuerdos de paz estaban buscando consolidar, es decir, separar esas 2 funciones del ejército y crear una fuerza policial civil que tuviera ese carácter civil y que por tanto se alejara de comportamientos militares con el que se había abordado los problemas de violencia política que ocurrían en el país. Ese es la primera dificultad que identificamos al tener la presencia militar en tareas de seguridad, que además no es nada nuevo, está desde el 93, casi de manera inmediata, luego de que se acordó esta separación en el 92, y los distintos gobiernos, tanto de Arena como del FMLN, han hecho uso de la Fuerza Armada, quizá
En el gobierno de Sánchez Serén, cuando tuvimos mayor cantidad de militares en seguridad pública, llegando casi a 14.000 militares que estaban ejerciendo este tipo de tareas y donde se les asignó también una mayor cantidad de funciones. El otro elemento que contradice los acuerdos de paz es de que en esto se estableció de que la fuerza militar no solo iba a ser separada de la función de seguridad pública, sino también se iba a intentar reorganizar, reestructurar internamente la Fuerza Armada. Es decir, esta tenía que reducir su personal en al menos un 50% de la cantidad de militares que se tenía en ese momento, y eso requería también reducir su presupuesto y otorgar algunos de los espacios, algunos de los locales con los que contaba la Fuerza Armada a la Policía Nacional Civil. Uno de los problemas que tuvo la policía al inicio de su gestión, intentando mantener esa presencia en el territorio, lograr tener esa presencia en el territorio en la década de los 90, fue, y todavía es un problema, fue el no contar con instalaciones propias, precisamente porque la Fuerza Armada no cumplió con esta parte de los acuerdos, que era entregar espacios a la Policía Nacional Civil para su desarrollo y para lograr la cobertura nacional que requería esta institución. Entonces, en esos dos elementos se contradicen los acuerdos de paz, y eso también lleva a una contradicción con la Constitución de la República, ya que estos acuerdos quedan consolidados y quedan establecidos en la Constitución, y es ahí también donde se establece que la Fuerza Armada debe de ser usada, o podría más bien ser usada por el presidente de manera excepcional cuando hay una situación de emergencia, y que este elemento es el que han utilizado los distintos gobiernos, tanto de Arena como del FMLN, y ahora este gobierno de Ghana, con Nuevas Ideas, para mantener la presencia militar en tareas de seguridad pública. Esto es contrario a la Constitución, y es uno de los elementos que debería la población señalar constantemente, porque además, no solo en términos constitucionales, en términos teóricos, esto tiene un impacto en la realidad de la gente, sino que la fuerza militar también tiene otro tipo de entrenamiento, precisamente porque sus objetivos de formación y de desarrollo de acciones son distintas. Entonces, el tipo de abordaje que tiene la Fuerza Armada, que tiene el Ejército, va a ser mucho más agresivo. La formación, incluso el mismo presidente lo ha dicho, la formación es mucho más corta. Eso implica de que el trabajo o el conocimiento sobre el uso de la fuerza, los límites, los principios que debería de manejar, no son iguales a los de la policía. La policía tiene una formación mucho más amplia y con un énfasis en derechos humanos, y eso no se está garantizando en este momento al establecer esta cuarta fase del Plan Control Territorial, donde otra vez volvemos al uso de militares para intentar recuperar los territorios que todavía no se han logrado tener como parte del control del gobierno. David, el presidente ha ordenado que se tengan 40.000 militares en las filas castrenses del país. ¿Qué opinión tiene usted al respecto y cómo esto también vulnera la Constitución de la República? Existen diferentes abordajes para poder entender cómo este tipo de medidas transgrede diferentes situaciones que tienen relevancia considerable en nuestro país. Para comenzar, el elemento histórico, como ya se ha dicho, hay un antecedente cercano de por qué las Fuerzas Armadas no deberían estar en labores de seguridad. Y eso se acordó y se agregó al contenido constitucional y se separó la defensa nacional de la seguridad pública. Ese es el elemento histórico. Luego estamos con el elemento técnico o el elemento de capacidades para abordar el tema de seguridad, que tiene que ver con el proceso formativo, el proceso de capacitar desde la Academia Nacional de Seguridad Pública y desde una escuela militar de cómo se debe abordar o cuál es el objetivo de cada cuerpo, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil. Es el elemento constitucional que ya está claro qué institución debería de retomar qué tareas, ahí no hay margen para poder tener duda, y está el elemento presupuestario también. Para el año 2021, el Ministerio de la Defensa tiene cerca de 250 millones de presupuesto.
Si hablamos que vamos a duplicar la planta de soldados en el país, tenemos que duplicar mínimamente el presupuesto, es decir, llegar a cerca de 500 millones. Y hay un principio de las ciencias económicas que dice que las necesidades son ilimitadas, pero los recursos son limitados. ¿De dónde van a salir esos 250 millones que va a necesitar el ejército? ¿De educación, de salud? ¿De dónde va a salir ese dinero? Eso es importante decirlo. Y agregamos también que no es sostenible una medida de este tipo. Un Estado, un gobierno no puede permitirse mantener un ejército demasiado grande, porque eso significa un sacrificio importante para las arcas del Estado. Eso no es sostenible. Ahora, hay que preguntarse también para qué el gobierno del señor Nayib Bukele necesita un ejército de 40,000 soldados. Un ejército usted no lo arma ni lo capacita para tenerlo encerrado en cuarteles. Y si estamos de acuerdo de que no es para tema de seguridad ciudadana que se va a utilizar, porque el ejército no está capacitado para ese tema, hay que preguntarse para qué está preparando el señor presidente de la República un ejército de 40,000 soldados. Y en términos de derechos humanos, Verónica, ¿por qué se debería eliminar la militarización de la seguridad pública? Usted ya nos ha hecho todo un recorrido de las implicaciones que tiene la implementación de o la utilización de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, cómo transgrede la parte de acuerdos de paz y de la Constitución de la República. Y hablando ya en términos de derechos humanos, más en relación con la ciudadanía, ¿por qué sería mejor que la Fuerza Armada no se dedique a tareas de seguridad pública? Primero es lo que ya mencionaba. La Fuerza Armada no está capacitada, no ha sido formada, no ha sido la intención tampoco su formación, el llevarla a desarrollar herramientas, capacidades, estrategias que estén vinculadas al ejercicio de la seguridad ciudadana, la seguridad pública, sino más bien tienen una capacitación que permite establecer una lógica de guerra, de defensa del territorio, de identificar al enemigo, de combatir ese enemigo. El presidente con este lanzamiento de esta cuarta fase y las características de esta fase, lo que está diciendo básicamente es que abre una guerra contra las pandillas, lo cual también es una estrategia que ha sido fallida, que han intentado los gobiernos de Arena, que han intentado los gobiernos del FMLN, que viene a ser otra vez lo mismo de siempre, y que hemos visto también que en términos de derechos humanos es inefectiva, por decir uno de los elementos en los que no tiene los resultados esperados. Y esto es precisamente porque lo que hemos visto es de que cuando se incrementa la presencia militar en tareas de seguridad pública hay un impacto directo en la situación de derechos humanos, sobre todo de la población que se encuentra ya en situaciones de exclusión, de discriminación y estigma. Nosotros evidenciamos en el principio de gobierno del FMLN, de Mauricio Funes, que el incremento de militares en tareas de seguridad pública, cuando Funes fue incrementando cada vez más, hay que decir también que esa administración fue la que generó un incremento significativo de presencia militar en tareas de seguridad, pero también en términos de funciones que habían sido asignadas a militares anteriormente, aunque desde el 93 ya estaba esta presencia militar en tareas de seguridad. La presencia era menor, no pasaban de los 3,000 efectivos militares, y Funes llegó a tener 9,000 militares en tareas de seguridad con distintas funciones, incluso en centros escolares, en comunidades, en centros penitenciarios. Y esto lo que provocó es de que la PDDH, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, registrara un incremento de violaciones a derechos humanos por parte del ejército en esa época. ¿Y qué es lo que veíamos? Básicamente a militares siendo acusados o señalados de malos tratos, de amenazas, de agresiones físicas, de casos de tortura. Incluso hubo un caso de desaparición forzada que no había sido registrado
desde el fin de la guerra, del conflicto armado y la firma de los acuerdos de paz. Entonces, ver otra vez a la Fuerza Armada vinculada a este tipo de casos es grave. Y también identificamos casos donde la Fuerza Armada participó en ejecuciones extrajudiciales. Básicamente se caracterizaban por simular un enfrentamiento armado entre pandilleros o supuestos pandilleros, la policía y el ejército, aunque participaron en menor medida a comparación de la participación que tuvo la Policía Nacional Civil en estos casos, en particular, de ejecuciones extrajudiciales que se daban en supuestos enfrentamientos armados. También se identificó y hubo algunos casos que lograron llegar a tribunales de militares que habían participado en grupos de exterminio donde también habían buscado eliminar a pandilleros a través de la fuerza letal. Este tipo de elementos se potencian en la medida en que la Fuerza Armada participa en tareas de seguridad. El ministro de Defensa también señaló que había identificado algunos militares también con vínculos con pandillas. Ese es otro elemento que se va a dar y que se ha dado también con la Policía Nacional Civil, y donde desgraciadamente tenemos muy pocos filtros que permitan a tener en ambas instituciones para no contar con esos elementos de filtración, de complicidad y de corrupción por parte de las instituciones. Y es porque también las condiciones de trabajo, las condiciones en términos de ingresos económicos para ambas instituciones, pero también las condiciones laborales, las situaciones en las que se encuentran las delegaciones y también los puestos policiales, son bastante deplorables. Eso, y que éticamente a las dos instituciones no se ha buscado que su desarrollo, el cumplimiento de sus funciones se haga dentro del marco de la ley, respetando los derechos humanos, ha potenciado que estas instituciones también participen de algunas actividades ilícitas, no solo con las pandillas, sino también con otros grupos de crimen organizado. Sí. David, hace un momento usted decía que había que hacerse la pregunta ¿para qué se quiere tener un ejército de 40.000 elementos? En un Estado autoritario o una dictadura, ¿qué función ejercen estas fuerzas de seguridad? Retomo un poco la pregunta anterior. Sí. Problemas medioambientales no buscan militares. Estamos teniendo problemas, David, con la comunicación, estamos teniendo interferencia en la conexión, no logramos captar muy bien las ideas. Vamos a revisar si en este momento hemos podido restablecer. ¿Nos escucha, David? Hola. Sí. Seguimos teniendo problemas en la comunicación, está bastante inestable la conexión a Internet, David. Si nos puede volver a plantear, por favor, la idea esta de en un Estado autoritario, una dictadura, ¿qué función ejercería la Fuerza Armada? Gracias. Quiero retomar un poco cuando usted tiene un problema de salud pública, usted no busca problemas con seguridad, no debería de ir a tomar un grupo de militares para que atienda el problema, porque ya el Estado está estructurado. Tenemos bastante inestable la conexión, David, lastimosamente. No logramos escuchar del todo bien las ideas, se escuchan bastante cortadas. Vamos a tratar de restablecer la conexión. Mientras tanto, le vamos a dar paso a Verónica Reina para que nos pueda dar su opinión sobre este tema. Verónica, ¿usted qué opina sobre esto? ¿Un Estado autoritario, una dictadura? ¿Qué función ejercen las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas han sido utilizadas históricamente, al menos en nuestros países de Latinoamérica y en El Salvador,
como un brazo armado que sirva a mantener el orden público, el orden que establece un gobierno, un Estado, y sobre todo cuando este gobierno no requiere controlar descontentos sociales que pudieran surgir a partir de las medidas que se están tomando en una línea antidemocrática. Entiendo que la pregunta también va en la línea de que en El Salvador hemos visto recientemente graves retrocesos y graves golpes a la democracia por parte del gobierno de Nayib Bukele. Lo que vimos el 9 de febrero fue una primera muestra del uso de la fuerza militar desde una estrategia política y una presión que quería establecer el presidente en contra de otro órgano del Estado, que fue completamente indebida y que generó una inestabilidad en el país muy grave. El segundo golpe a la democracia, que para mí es gravísimo y las organizaciones de derechos humanos también lo hemos denunciado, es lo ocurrido el 1 de mayo a través de la Asamblea Legislativa, donde se destituyeron de manera inadecuada, ilegal y anticonstitucional a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y se destituyó también al fiscal general de la República, colocando además a magistrados de la sala, pero también a un fiscal vinculado a los intereses del presidente y que por tanto no logra garantizar la autonomía y la independencia de estos órganos, ¿verdad? Ni del Ministerio Público, desde la Fiscalía General de la República, ni de la Sala de lo Constitucional, que es el tribunal más importante en el país para determinar violaciones a derechos humanos, entre otros. Entonces estos elementos generan un contexto de inestabilidad política, de posible uso autoritario de la fuerza, tanto de la policía como del ejército, y parte de las preocupaciones de la sociedad civil es de que este incremento militar lo que busque en el fondo, más que hacer un abordaje que permita la recuperación de los territorios a través del uso del ejército, que puede ser uno de los elementos, busquen sobre todo afianzar una alianza político-militar con el ejército, con el Ministerio de Defensa, con los militares, que siempre en el país también han tenido un poder político y económico importante. Los gobiernos han buscado generar este tipo de alianzas, sobre todo a través del incremento presupuestario, que es uno de los elementos que mencionaba David también, de que hay una implicación presupuestaria en esta decisión política, y eso es una forma de afianzar y de consolidar una alianza político-militar que puede ser útil, sobre todo en un futuro muy próximo. El Salvador va a tener muy probablemente unas reformas sustanciales a la Constitución, incluso quizá incumpliendo la misma Constitución de la República. Va a entrar a funcionar una nueva moneda, eso va a tener un impacto también en el sistema económico del país, y estos elementos políticos y económicos pueden llegar a generar inestabilidad en El Salvador y mucho descontento social, tal vez no en el corto plazo, pero sí a un mediano y largo plazo. ¿Cómo no? Necesitamos hacer un breve corte en este momento y al regresar también la audiencia tendrá la oportunidad de participar haciendo sus preguntas o sus comentarios. Así es que no nos cambie, volvemos de inmediato. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. 189 a la ventana número 4. Buen día, vengo a hacer un depósito a mi cuenta. Claro que sí. Bienvenido a este banco, señor COVID. Sus abonos son 3 o 4 diarios y van en aumento. A veces pueden ser 5 o más los que caen. Bueno, pero en total usted ya pasa de los 2,000. Y ya voy a abonar más. Mire la fila, pues, bien juntitos todos. Recuerda seguir las normas de bioseguridad aunque estés vacunado. El COVID ya no distingue edades. Un mensaje de YSUCA. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos.
No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. Si te interesa conocer más sobre economía, no puedes perderte los miércoles tu espacio Hablando de Economía, un programa del Departamento de Economía de la UCA. Recuerda, Hablando de Economía, todos los miércoles a las 7 de la noche por YSUCA. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. No debemos permitir una privatización. Vivimos día a día la realidad. No pasa el barrendero barriendo la calle, va. Es imposible dar la espalda a la realidad. Felicitarlo por el programa que tienen, porque nos permiten comunicar nuestras preocupaciones. Porque la realidad es parte de nuestra historia. Hora 10. Escúchalo de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Porque las leyes fueron hechas para conocerlas y aplicarlas, la Oficina de Asistencia Legal de la UCA presenta todos los jueves a las 9:30 de la mañana su espacio 30 minutos para conocer la ley. Un pueblo informado es un pueblo respetado. 30 minutos para conocer la ley. Todos los jueves a las 9:30 de la mañana, aquí por Radio YSUCA. Haz sentir tu voz. Comunícate marcando nuestros teléfonos 2275-9501 o 2275-9502. Para nosotros, tu opinión cuenta. YSUCA, siempre con vos. Gracias por continuar en sintonía de Radio YSUCA. En este espacio de la entrevista hablamos sobre control territorial y militarización. Están con nosotros Verónica Reina, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, y David Ortiz, abogado de la Dirección de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Ambos forman parte de la Plataforma por la Seguridad Ciudadana. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede marcarnos al 2275-9501, 2275-9502. También puede enviarnos sus mensajes de texto o de voz a través de nuestro número de WhatsApp, el 75 71 27 79. Estamos transmitiendo en vivo también a través de Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. A través de este medio también puede enviarnos sus mensajes. Recibimos mensajes de texto, dice un oyente: estamos volviendo al pasado, histórico pueblo salvadoreño. Despertemos, no volvamos atrás. Esa es una de las participaciones y también tenemos llamadas telefónicas. Le damos paso. Buenos días, adelante. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Fíjese Adelante. de que la misma gente pidió eso en un medio de comunicación cuando estaba gobernando el señor Sánchez Serén, que le voy a decir donde escuché yo que la gente pedía. Bueno, parece que se le cortó la llamada a la amiga, hemos perdido la comunicación. Recuerde, 2275-9501, 2275-9502. Nuestro número de WhatsApp, 7571-2779. Perdimos la comunicación ahí con la amiga. Continuamos con este espacio de la entrevista. Verónica, bueno, hemos restablecido la comunicación con David Ortiz. Le vamos a dar la bienvenida nuevamente. Vamos a verificar si hemos restablecido muy bien el audio en este momento. David, ¿nos escucha? Hola. Sí, excelente. Muchísimas gracias. Sí, seguimos teniendo algunas dificultades ahí con la comunicación. Vamos a recibir una llamada telefónica en este momento. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, adelante, amigo. Sí, felicitarlos, ¿verdad?, por estar abordando un tema tan interesante y tan importante, ¿verdad? A mí me preocupa porque, honestamente, ¿verdad?, la incorporación de militares en el pasado no ha ayudado significativamente, ¿verdad?, a la reducción de las desapariciones, homicidios, etcétera. No solo eso, ¿verdad?, sino que las pandillas han demostrado la capacidad de infiltrar a estos órganos, ¿verdad? Entonces, yo
pero realmente no veo positivo eso. Lejos de eso, siento que la situación puede desbordarse, ¿verdad? Gracias, esa es mi participación. Muchas gracias. Le vamos a dar paso a una llamada más en este momento. No, nos indican que no tenemos más participaciones de la audiencia. Si tienen algún comentario al respecto de estas participaciones, David, le damos paso. Gracias. Es importante que podamos abordar este tema desde la comunidad, desde la sociedad en su conjunto. Y una pregunta a responder es que hemos perdido la comunicación nuevamente con David Ortiz. Lastimosamente, le vamos a dar paso en este momento a Verónica Reina para que nos pueda brindar sus comentarios. Verónica, adelante. Yo creo que hay cierta población que ha logrado identificar de que la Fuerza Armada... ha sido demostrado. Volvió David. Bien. Sí. Bueno, lo que comentaba es de que la población, hay cierta sección de la población que ha tenido una muy mala experiencia con la Fuerza Armada, ya sea por su historia con el conflicto armado, la década de los 80, pero también hay población que ha logrado cierta conciencia y ha identificado que no es la forma en que deben de abordarse los problemas de violencia y criminalidad del país. Esto es algo que han hecho todos los gobiernos, y lo que ha llevado simplemente es a generar una evolución de las pandillas, complejizando aún más este fenómeno, maltratar a los jóvenes de territorios dominados por esas estructuras, y llevar a una situación de conflictos armados de baja intensidad en los territorios. En 2015-2016 la gente tenía temor de salir a la calle en las comunidades porque había miedo de ser afectada por un enfrentamiento entre las pandillas y el gobierno. Ese tipo de situaciones y contextos es a lo que le tiene miedo a la población y que identifica como un riesgo. Sin embargo, también hay otra parte de la población que sí está de acuerdo con ese tipo de medidas porque está desesperada ante una situación de violencia que tiene ya 3 décadas en el país. El control y la dominancia que tienen las pandillas en el territorio sigue estando casi de manera intacta, e incluso esta cuarta fase del Plan Control Territorial lo que nos está diciendo es que no han logrado su objetivo desde la primera fase. La primera fase era el control del territorio en los municipios priorizados, que eran 12, luego 22. Pareciera que esta cuarta fase se parece mucho a la primera, solo que haciendo un uso, a nuestro juicio, abusivo de la Fuerza Armada en la recuperación de sus territorios. A 2 años pareciera que el gobierno no ha recuperado sus territorios. También lo logramos evidenciar quienes tienen un trabajo en las comunidades, quienes viven en las comunidades, se dan cuenta claramente de que las pandillas siguen controlando sus territorios, siguen definiendo quién entra, quién sale, y las dinámicas comunitarias de convivencia que se tienen en ese espacio. Quizá ahora con una menor un menor uso de la violencia y de la comisión de delitos, pero eso pareciera más una decisión de estas estructuras y no tanto por la presencia policial o militar en el territorio, y mucho menos por la capacidad del Estado de estar en esos territorios, de brindar los servicios necesarios y de garantizar también el ejercicio pleno de derechos. ¿Cómo no? Vamos a continuar hablando, Verónica, en la encuesta del YUDOP, en la que evaluaba el año 2020, la Fuerza Armada y la PNC son de las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía, solo por debajo del presidente de la República y del gobierno central. Y en algunas participaciones también de la audiencia al hablar sobre este tema, manifiestan que prefieren ver a un militar, por ejemplo, que a un pandillero en sus comunidades. ¿Qué lectura se puede hacer de esta situación respecto a la población, Verónica? Bueno, aquí hay 2 cosas. Uno, yo creo que cualquier persona va a preferir tener a un elemento del Estado, aún sea uno de los elementos más violentos en términos de ejercicio legal de la violencia, que a una persona que representa el crimen, que representa la impunidad y la violencia en su comunidad durante ese tiempo, durante 3 décadas.
Es normal que la población prefiera un policía, que prefiera un militar, a que prefiera un pandillero, y eso tiene plena coherencia, digamos, con lo que la población necesita y debe seguir exigiendo, y es seguridad, protección en su espacio de vida. Ahora, esta seguridad y protección no siempre se puede llegar a cumplir solo con la presencia policial y militar. El Estado debe también garantizar otro tipo de seguridad humana en el territorio, y es que la población pueda sentirse segura incluso sin el policía y el militar. Ese debe de ser el objetivo y la búsqueda final de la seguridad de cualquier gobierno, de cualquier Estado. Y por otro lado también, recordemos que nuestra cultura tiende a tener también características muy autoritarias, muy vinculadas al ejercicio de la violencia, y sobre todo cuando vivimos en una cultura violenta, en una sociedad violenta, donde hemos sufrido distintas victimizaciones por parte de las pandillas y otros grupos del crimen, la población llega a un nivel de cansancio que requiere y busca y exige además respuestas inmediatas por parte de los gobiernos. El problema es de que los gobiernos han recurrido a este tipo de estrategias que son bastante populistas, que es decir, miren cuántos policías y cuántos militares les vamos a llevar a sus comunidades, ya con eso siéntanse seguros. Y no es así. O sea, desgraciadamente pueden haber 10 militares en mi comunidad, pero la misma pandilla va a estar guardada en sus casas y esperando que se retiren para poder ejercer el mismo control que han ejercido siempre. El Estado debe de recuperar de otra forma los territorios, y eso implica una inversión a largo plazo a la población joven, a estos jóvenes que siguen viendo en las pandillas un espacio donde les da identidad y que les permite dignificarse, desgraciadamente, a través del ejercicio de la violencia. ¿Qué oportunidades estamos dando alternativas a ese tipo de búsqueda de identidad? A mí me preocupa que este gobierno pareciera que las oportunidades más relevantes que brinda la juventud es meterse a la Fuerza Armada. No podemos seguir ofreciendo armas a los jóvenes. ¿Por qué no invierte esa cantidad de presupuesto en fortalecer el sistema de educación, en garantizar trabajos dignos, bien pagados para jóvenes? ¿Cómo desarrollamos ámbitos culturales, artísticos de esta población y dejamos de ofrecer de nuevo armas a la juventud y buscamos otro tipo de estrategias de intervención en el territorio? Sí. Tenemos ya la conexión con David Ortiz de FESPAD. David, ¿nos escucha en este momento? Sí, excelente. Fuerte, claro. Perfecto, muchísimas gracias. David, recientemente el ministro de la Defensa dijo en una entrevista televisiva que como la ciudadanía iba a esperar a que un joven se graduara de la universidad y en todo ese tiempo más personas iban a fallecer, en cambio a lanzar a más militares a tareas de seguridad pública, entonces se iba a garantizar la seguridad pública del país. ¿Cómo usted valora este tipo de declaraciones desde el ministro de la Defensa Nacional? Ya hemos dicho en esta entrevista que la participación de militares en tareas de seguridad no es del año pasado ni de hace 5 años. Las Fuerzas Armadas han salido de seguridad. Tenemos un año 93 como ilustración de que existen décadas de militares participando en seguridad. Ahora, lleguemos a otra conclusión. Los militares han sido parte de cada fracaso en materia de seguridad de cada uno de los gobiernos anteriores y lo sigue siendo en el gobierno actual. Ahora, es importante que como sociedad nos preguntemos si ese es el camino, si ya se demostró de manera repetida de que no es un factor relevante en el tema de seguridad del uso de militares, si es que ese es el objetivo, ¿verdad? Esa duda hay que dejarla planteada ahí. Respecto al planteamiento que hace el Ministerio de Seguridad, da bastante lástima escuchar que la única opción que se le otorga o que se le piensa dar a la juventud salvadoreña es un arma. Es decir, El Salvador necesita ciencia, necesita deporte, necesita cultura, necesita arte. ¿Por qué no buscamos las condiciones para que en lugar de llevar un fusil
a una comunidad llevemos oportunidades. Ciertamente el estado de cosas que había hace 4 o 5 años permanece. Usted visita una comunidad y se da cuenta que las dinámicas de violencia siguen ahí. Puede ser que el joven que pertenece a un grupo pandilleril ya no esté tan visible como estaba antes, pero la estructura de pandilla sigue utilizando el territorio como su base de operaciones. Ahora, ¿por qué un soldado, por qué un militar puede ser popular? Bueno, si es que la ciudadanía no ve en las comunidades que llegue salud, que llegue educación, que llegue arte, que llegue deporte, lo único que ve son personas, eso manda el gobierno, las comunidades, oportunidades para que las juventudes puedan décadas en esta. Seguimos teniendo problemas en la comunicación con David Ortiz. La señal nos está fallando con él en la comunicación, lastimosamente. Vamos a esperar a que pueda reubicarse para escucharle de una mejor manera. David, ¿nos escucha? Sí, ahora sí. Si puede continuar, por favor, usted nos manifestaba, ahí se cortó, ¿por qué un militar es popular en las comunidades? Y usted nos manifestaba que no, las personas no ven llegar a autoridades de salud, o de educación o de cultura. Si puede continuar, por favor. Sí, tengamos presente que el Estado salvadoreño, cuando decidió implementar este tipo de modelo económico que expulsa cientos de hermanos y hermanas cada día hacia otros países para poder sostener a través de remesas la economía nacional, también renunció a generar oportunidades a los habitantes de este país. Ese modelo es el que tenemos que desarmar, ese modelo es el que tenemos que transformar. Acá hay un montón de jóvenes que requieren oportunidades educativas, deportivas, culturales, etcétera, y lo que se está ofreciendo en este momento desde el Ejecutivo es darles un fusil. Mire, en la comunidad ya hay otro grupo que también les están ofreciendo armas. Hay que brindarle oportunidades distintas a las juventudes. No podemos estar hablando el mismo idioma que hablan los grupos pandilleriles en el país. Ofrezcamos otro tipo de oportunidades. Las estamos necesitando. Ya más armas en el país ya no van a tener ningún impacto positivo. El mismo ministro de Justicia reconoció que el 80% de homicidios se cometen con armas de fuego. ¿Por qué seguimos ofreciéndole armas de fuego a la sociedad? Esa pregunta hay que hacerla. Sí. Verónica, en este contexto, ¿cómo afecta también que desde el gobierno se cierren los espacios de diálogo con la población y con las organizaciones de la sociedad civil para hablar este tema y para la formulación de políticas públicas a favor de la población salvadoreña, de la seguridad de la población y específicamente ahora que hemos tocado el tema de los jóvenes también? Una de las, bueno, con los gobiernos del FMLN, precisamente por su insistencia en tener esta fuerte presencia militar en tareas de seguridad, las organizaciones fueron muy críticas respecto al tipo de abordaje que estaban teniendo y las estrategias militaristas que estaban asumiendo. A pesar de eso y a pesar también de que vincularon, sobre todo la administración Sánchez Serén, vincularon a la Policía Nacional Civil con graves violaciones a derechos humanos y también lo señalamos y lo mantuvimos dentro de las denuncias que hacían las distintas organizaciones que trabajamos ese tema. Era curioso, pero a pesar de eso se mantuvieron distintos espacios de participación con las organizaciones. Bueno, tanto FESPAD como el Servicio Social Pasionista participamos en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que era un espacio interesante, donde al menos se daba una rendición de cuentas, había poco diálogo, sinceramente, pero sí era un espacio donde el gobierno rendía cuentas y era cuestionado sobre sus decisiones.
Internamente habían desacuerdos respecto a la toma de decisiones del gobierno por algunas personas que formaban parte del Consejo, incluyendo las organizaciones de derechos humanos que participamos, y aunque no necesariamente eran tomadas en cuenta los elementos que se sugerían cambiar, sí había la posibilidad de hacerlos públicos y manifestarlos en esos espacios. También tuvimos la experiencia de crear una mesa sobre el tema de actuaciones policiales y derechos humanos, esto con la administración de Sánchez Serén, intentando abordar justamente este problema de la participación de la Policía Nacional Civil en graves violaciones a derechos humanos, particularmente en casos de ejecuciones extrajudiciales, que durante los años 2015-2016 fueron muy graves y hubo una denuncia no solo nacional, sino también internacional hacia el Estado salvadoreño. Estos espacios se han cerrado. El gobierno actual de Nayib Bukele ha cerrado el espacio de diálogo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. La mesa de actuaciones policiales estuvo activa un par de meses. El ministro actual de Seguridad no ha respondido a la comunicación que ha intentado restablecer las organizaciones que participamos de ese espacio, y tampoco la comunicación que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tuvo también hacia el Ministerio solicitando activar esta mesa. Esto lo que hace es de que el gobierno muestra más bien una actitud donde pareciera que sus decisiones son suficientes, que no requiere otras voces para dialogar, para construir de manera conjunta. Esto evidentemente se va a trasladar a los territorios. Esperamos que los gobiernos locales no tengan ese tipo de dinámicas comunitarias con la población, que mantengan los consejos municipales de prevención de violencia, que además de mantenerlos, los establezcan como espacios de diálogo, de construcción conjunta reales, y que permitan crear estrategias de intervención integrales también para la población y para la juventud. ¿Cómo no? David, desde su punto de vista, ¿qué aspectos considera indispensables que deben garantizarse en la actualidad para el resguardo de la democracia en el país? Es importante, para comenzar, que respetemos y le demos cumplimiento a la Constitución de la República. Tengamos claro que la Constitución de la República es la piedra de arranque que permite fundamentar la institucionalidad tal y como la conocemos. Eso es fundamental, respetar la Constitución. 2, respetar la independencia de poderes. No se puede entrar en una dinámica en donde una persona o donde un grupo reducido de personas controlen fiscalía, controlen policía, controlen el gobierno, controlen el Ejército Nacional, controlen la Asamblea Legislativa y un largo etcétera de instituciones, ¿verdad? Eso no es una democracia, eso no es independencia de poderes. 3, necesitamos mantener la cosa pública como cosa pública. No podemos seguir declarando reservado la ejecución presupuestaria normal que se realiza cada año. La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se están utilizando los dineros públicos de nuestro país. No podemos seguir declarando reservas sobre todos los documentos que produce la administración pública. Eso, no puede funcionar así. Eso no es una democracia. Eso puede ser cualquier cosa menos una democracia. Algo más, necesitamos permitir, necesitamos facilitar que el ciudadano, la ciudadana se involucre en el control, en la Contraloría de cómo se ejerce el poder público. No podemos buscar a súbditos, que el ciudadano, que la ciudadana se vuelva súbdita y simplemente aplauda la decisión que pueda tomar un funcionario público. Necesitamos una ciudadanía ética que evalúe sin visarla. Hemos perdido nuevamente la comunicación con David, estamos teniendo problemas, hay inestabilidad
en la señal con David Ortiz de FESPAD. David, nos estaba hablando sobre el papel de la ciudadanía. Si puede continuar, por favor, con esa idea que ahí se cortó. No, hemos perdido totalmente la comunicación en este momento con David Ortiz. Verónica, algunos otros elementos que usted quisiera agregar con respecto a este tema, ¿de qué aspectos considera indispensables que deben garantizarse en la actualidad para el resguardo de la democracia en el país? Bueno, primero que comparto lo señalado por David, ¿verdad? El respeto de la Constitución, la garantía en la rendición de cuentas, en la transparencia que debe de tener cualquier institución estatal y la participación ciudadana para lograr estrategias de contraloría, desarrollar acciones que permitan participar no solo del diseño, sino también de la ejecución de políticas públicas. Y quizá hay un elemento que hay que llamar la atención, y es que hasta el momento conocemos muy pocas políticas públicas por parte de ese gobierno. Es decir, pareciera que no se está planeando lo que se está haciendo, y lo que se hace muchas veces son acciones que toman por sorpresa a la mayoría de la población. A mí me sorprende que se utilice esa figura del pueblo para justificar algunas acciones como la destitución de los magistrados de la sala y del fiscal general. Yo no recuerdo haber escuchado ninguna propuesta de los candidatos y candidatas a diputados de la Asamblea Legislativa donde se hablara de este tipo de instituciones, ni mucho menos que la población hubiese exigido como parte de las acciones principales que debería de tomar esta Asamblea Legislativa. Del mismo modo, la entrada en vigencia de una nueva moneda en El Salvador no fue parte de las propuestas económicas por parte del gobierno de Nayib Bukele, ni tampoco de la Asamblea Legislativa. Entonces aquí queda en evidencia también de que ese gobierno no está respondiendo a los intereses reales de la población, ni está generando tampoco procesos de consulta que le permita realmente responder a los intereses de la gente. El otro elemento que yo creo que es clave para garantizar ese ejercicio democrático en el país es el respeto a la institucionalidad y a la independencia de esas instituciones del Estado. Por eso mencionaba la gravedad del golpe a la democracia que hubo el 1 de mayo ante una destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y de una destitución también ilegal de parte del fiscal general, y la elección de personas que estuvieran afín al gobierno, los intereses del gobierno. Estos elementos no garantizan a la población el acceso a la justicia, la atención adecuada a las víctimas, no garantizan tampoco el debido proceso para nadie, ni para los opositores políticos, ni para la población de a pie, para la gente de las comunidades que si se identifica como opositor, como voz crítica o simplemente como incómodo, puede llegar a ser utilizada la fuerza estatal, la persecución penal, como una estrategia política de persecución política. Entonces este es un elemento preocupante, el que no haya capacidad por parte de la ciudadanía a ninguna institución para proteger nuestros derechos y garantizar los límites que el Estado debe de tener respecto al ejercicio que podamos hacer de los mismos. ¿Cómo no? Bueno, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo de este espacio de la entrevista, pero muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, tanto a Verónica Reina del Servicio Social Pasionista como a David Ortiz de FESPAD. Gracias también a todas las personas que permanecieron en sintonía. Sigan la buena compañía de Radio YSUCA. Buenos días. Esta fue la entrevista en la matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. En Radio YSUCA celebramos la vida.